¿Ya? Bien, amados hermanos, buenos días. Vamos a comenzar la clase. No son las 10, ya son más de las 10, como dice Amado. Trataremos de ser puntuales, es decir, terminar en tiempo, aunque a lo mejor me hagan falta unos minutos más. El capítulo que nos ocupa hoy es de historia de los bautistas del siglo XVII y el origen y su legado. Quiero comenzar reconociendo lo importante que es la historia y pensando en esto del tema que nos ocupa de los bautistas como de las clases que ya han dado otros hermanos. Y la historia es importante y hay que conocerla porque te permite ver cómo la iglesia se apartó de las enseñanzas bíblicas y cayó en diferentes errores terribles. También te permite valorar el trabajo, el dolor y el sacrificio que se realizó para volver a esas verdades. Y cuando nosotros hacemos un análisis correcto de la historia, también nos permite conocer las diferentes herejías y nos anima a tomar el reto bíblico de contender por la verdad una vez dada a los santos. Entonces es importante la historia para nosotros. Ahí hay un pensamiento, dice: la historia es el testimonio de los tiempos, luz de verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, anunciadora de lo porvenir. Así que eso es una realidad, la historia nos sirve de esa manera. Y como dice ahí, maestra de la vida, anunciadora de lo porvenir. No hay nada nuevo, dice las Escrituras, no hay herejías nuevas. Pueden tener algunas pequeñas transformaciones, pero en esencia ya existió en siglos anteriores. Así que si conocemos la historia podemos estar preparados para hacer frente a esos errores doctrinales. Y como Iglesia Bautista reformada, eso nos va a ayudar a nosotros a mantener nuestras convicciones firmes que emanan de la palabra de Dios. Hay un término que es el término bautista, del que quizás nosotros hoy nos sintamos orgullosos, pero sería interesante saber cómo se originó este término. Y el término bautista se usó por primera vez en el siglo XVII para identificar a un grupo de creyentes. Fíjense, no fue un nombre adoptado por estos creyentes, sino que fue un apodo que se le puso a ellos. Aquellos primeros creyentes preferían ser llamados cristianos, pero fueron apodados de bautistas sencillamente porque ellos defendían que solo las personas que creían podían ser bautizados. En aquel tiempo la práctica era el bautismo de infantes por aspersión y estos creyentes estaban en contra de esa práctica y producto de eso les pusieron este nombre. Ellos preferían ser llamados creyentes bautizados, hermanos cristianos, discípulos de Cristo, cristianos neotestamentarios y algo muy importante, ellos no querían ser asociados con el movimiento anabaptista. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. Ahora, hay diferentes teorías sobre el origen de los bautistas. Y cuando nosotros nos adentramos en estas teorías, podemos ver que hay puntos de vista diferentes, incluso dentro de esas mismas posturas que se asumen en la historia con relación a estas teorías. Ahí tenemos la teoría de la relación antipaido-bautista, la teoría de la sucesión apostólica y teoría de la restitución separatista. Veamos brevemente cada una de estas teorías. La primera, la teoría de la relación antipaido-bautista. Ahí nosotros la tenemos. Estos historiadores identifican a los antipaido-bautistas como que son nuestros antepasados. Entremezclan la historia del bautismo de infantes, estar en contra del bautismo de infantes, con los bautistas. Estos historiadores son los que dicen que nosotros somos los seguidores de los anabaptistas. Hay una serie de seguidores que plantean esto.
Entonces ellos lo que hacen es mezclar la historia de los bautistas con la historia del antipaido bautismo. Y realmente no era así. Los anabautistas también se oponían al bautismo de infantes, pero ellos tenían otros errores doctrinales, aunque al parecer había quizás algunos grupos que eran más heréticos que otros, pero sencillamente nosotros no nos identificamos con ellos porque nosotros no, como vamos a ver en esta clase, nosotros no descendemos de los anabautistas, aunque ha habido algunos historiadores que tratan de hacer ver eso. La segunda teoría es la teoría de la sucesión apostólica. Creen que la historia bautista se remonta a los tiempos apostólicos, por lo que son llamados sucesionistas. Fijan diferentes fechas para el comienzo de los bautistas. Dicen que los bautistas comenzaron con Jesús, cuando Jesús se bautizó. Otros dicen que los bautistas comenzaron con el Juan el Bautista, y fue Juan el Bautista el primero de los cristianos bautistas de la historia. Y eso puede resultar muy bonito y muy romántico, ¿no? Pero eso no es correcto, hermano. Eso, con todo respeto lo decimos, no es correcto. Ha habido algunos de estos historiadores que escribieron su historia, pero no tenían los elementos suficientes para ellos poder hablar de esa manera. Y entonces cuando uno no investiga lo suficientemente, no tiene los recursos, los elementos, no puede entonces plantear una teoría así con tal categoría. Y ha sido defendida esta teoría por muchas personas. De hecho, hay un librito, un folleto que se llama El Rastro de la Sangre, que sostiene esta teoría, que ha sido muy popular entre las iglesias bautistas independientes de este país. Y ellos lo llevaron a Cuba. Yo recuerdo que allá en Cuba yo tenía un librito de eso, El Rastro de la Sangre. Y trazan la historia de los bautistas desde el tiempo de Juan hasta nuestros días. Pero realmente nosotros no vemos eso así. No hay esa sucesión como se quiere hacer ver. Si hubiera alguna sucesión entre los bautistas y los apóstoles, nosotros tenemos que decir que es una sucesión espiritual, o entre los bautistas y Jesús, en el sentido de que las iglesias bautistas sostenemos las enseñanzas de Jesús, apreciamos las enseñanzas de Jesús y queremos esparcirla por el mundo, queremos predicar el evangelio que Jesús nos dejó. Y las enseñanzas de los apóstoles aceptamos, creemos y proclamamos esas verdades, esas doctrinas, esas enseñanzas que los apóstoles enseñaron. En ese sentido, nosotros podemos decir que tenemos una conexión espiritual directa con los apóstoles y con Jesús. Pero en un sentido histórico, nosotros, las iglesias bautistas, no tenemos que ver, no podemos trazar una línea así de descendencia hasta aquel tiempo. No existe esa línea. Y la tercera es la teoría de la restitución separatista. Según esta teoría, la denominación bautista se originó en el siglo XVII en Inglaterra como una fase del movimiento separatista. Esta es una teoría que es la que nosotros sostenemos. Esa es la teoría que nosotros sostenemos, que venimos del siglo XVII y que se originó en Inglaterra. Ahí nació la primera iglesia bautista y fue producto de un movimiento separatista, como nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, que se habló acerca de los puritanos y cómo los puritanos sencillamente no creían que la iglesia anglicana iba a hacer una gran reforma, y ellos se separan, muchos se separaron de la iglesia anglicana y entonces formaron diferentes iglesias, y de ahí es que vienen propiamente los bautistas. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente. Ahora, conozcamos el verdadero origen de los bautistas. Como vimos en la clase anterior, a finales del siglo XVI, algunos puritanos estaban convencidos de que la iglesia anglicana no llegaría muy lejos en su proceso de reforma, por lo que tomaron la decisión de separarse y organizar sus propias congregaciones. Del seno de este grupo separatista nacen los bautistas ingleses en sus dos ramas distintas: los bautistas generales de teología arminiana y los bautistas particulares de teología calvinista. Esto es importante, hermano.
Fíjese, de ahí, de esos grupos de puritanos, de disidentes que no estaban a favor de mantenerse en la iglesia anglicana porque no habían llegado a una reforma contundente. De ahí salen los bautistas. Pero fíjese que salen dos ramas diferentes que no tienen nada que ver. Salen los bautistas generales que son de teología arminiana y salen los bautistas particulares que son los bautistas calvinistas de teología reformada. Y de ahí es de donde venimos nosotros, de los bautistas particulares. Y eso es algo que no debemos perder de vista. Veamos primero los bautistas generales. Ahí tenemos a John Smith. Cuando se habla del comienzo de los bautistas, todo el mundo cita a este hombre y dice que de ahí vienen los bautistas, pero no aclaran los bautistas generales. Los generales son los que vienen de ahí. Y eso es algo que nosotros debemos conocer y tener claro. Producto de la presión que los grupos separatistas comenzaron a experimentar en Inglaterra, algunos optaron por exiliarse a Holanda, no solo por la proximidad geográfica y su política de tolerancia religiosa, sino también por su extraordinario progreso comercial. Uno de esos hombres fue Juan Smith, quien llegó a la ciudad de Ámsterdam en 1608. Aunque su origen es desconocido, al menos sabemos que estudió en Christ's College, en Cambridge, y que fue ordenado como ministro de la Iglesia de Inglaterra en 1594. 3 años más tarde, este hombre comenzó a manifestar tendencias puritanas, pero aún así permaneció siendo fiel a la iglesia anglicana. Pero un tiempo después se separó de la iglesia anglicana y comenzó a pastorear una congregación de convicciones separatistas. Así que John Smith es el fundador de los bautistas generales, recuerde eso. Sus posturas separatistas le llevan a plantearse algunas preguntas. Fíjese, esa postura que él había asumido le llevan a hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿acaso no debían los separatistas poner en duda la legitimidad del bautismo que les fue aplicado en la infancia por esa misma iglesia de la que ahora se separaban al considerarla una iglesia falsa? Si la iglesia de Inglaterra era falsa, el bautismo administrado por ella tenía que ser falso. Fue la conclusión a la que él llegó. Él entendió que mientras estudiaba el Nuevo Testamento, que allí solo se enseñaba el bautismo de creyentes. Y escribió un tratado titulado El carácter de la bestia, donde afirmaba categóricamente que el bautismo de infante es incorrecto. Smith también luchó con otra pregunta. ¿Quién podía administrar el bautismo bíblico? Y entonces decidió dar un paso radical. Cambio. ¿Ve? Un rumbo. No, nos adelantamos. Déjalo ahí de todas formas, no importa. Entonces él decidió dar un paso radical, bautizarse a sí mismo para luego proceder a bautizar a su congregación. Como es de suponer, eso no cayó muy bien entre los puritanos, entre los separatistas. Esto generó cierto choque y le dijeron que si alguien se podía bautizar a sí mismo, entonces podía existir una congregación de una sola persona también. En teoría, eso podía ser posible. Y Smith respondió que no conocía ninguna iglesia a la que él pudiera unirse con limpia conciencia. Y entonces su crítico le señalaron los menonitas holandeses. Y entonces él se acercó a esas iglesias para conocer su doctrina. Y bueno, finalmente nosotros vamos a ver que él se hace menonita. Smith hace un cambio doctrinal. Es la anterior, parece, Dolly. No, esa es la que está antes. Sí, ahí Smith hace un cambio doctrinal, exactamente. Y entonces ahí él reconoce y abandona el calvinismo.
y adopta la posición arminiana. Él empieza a enseñar entonces que Cristo murió por todos los hombres y por todas las mujeres. Y se une finalmente a las iglesias menonitas y funda, se conoce como el fundador de los bautistas, pero los bautistas generales, que son arminianos, por eso, porque él ahí cambia completamente su teología. También no aceptaba la justificación de la forma en que fue planteada en la Reforma, sino que tenía una justificación que era similar a la de la Iglesia Católica. Y eso era incoherente con una posición calvinista. Por eso él hace ese cambio de rumbo y cambia totalmente su doctrina. Así que vemos que este hombre abandona el calvinismo y se hace finalmente menonita, como vamos a ver. Toma un nuevo rumbo y se une a los menonitas. Ahora sí, la otra diapositiva. Smith reconoció la invalidez de su bautismo y junto con 42 miembros de su congregación pidieron ser bautizados y admitidos en la iglesia menonita. Pero no todos los miembros de su iglesia estuvieron de acuerdo con esa decisión. Y un pequeño grupo liderado por Thomas Helwig decidió separarse y regresar a Inglaterra. Y allí fundaron en 1612 la primera iglesia bautista general en suelo inglés en las afueras de Londres. Es decir que Thomas Helwig fue el que fundó la primera iglesia bautista, fíjese, en Inglaterra, separado de este hombre, de John Smith. Él lo hizo en Holanda, pero Helwig, los que salieron de esa iglesia porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo, se unieron, formaron esta iglesia en Inglaterra. Como veremos a continuación, los bautistas particulares surgieron como un movimiento totalmente independiente y con una base teológica distinta. Y eso es algo también a considerar y a tener bien presente. Salimos de manera independiente de ellos, dos vertientes distintas, nada tenemos que ver. Y es importante tener eso bien claro porque la historia que usted oye allá afuera es la otra. John Smith, el fundador de los bautistas, y ya, de ahí venimos todos. Y eso no es correcto con la historia. Los bautistas particulares, de donde nosotros, los que nosotros representamos hoy en día, de donde venimos nosotros y donde vienen todos los bautistas, porque los bautistas generales al siglo siguiente desaparecieron prácticamente de la esfera terrestre. Así que ubiquémonos entonces en los bautistas particulares. A pesar de que los bautistas generales surgieron en Inglaterra antes de que los particulares, llamados así por su creencia en las doctrinas de la expiación limitada o particular, hay razones de mucho peso para considerar a estos últimos como los padres históricos de los bautistas modernos. Así que los padres nuestros son los bautistas particulares. Esto es interesante. Por ejemplo, fueron los bautistas particulares quienes introdujeron una nueva interpretación del bautismo como un testimonio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo que perdura entre los bautistas modernos. Hasta ese momento el bautismo era considerado meramente como un símbolo de purificación. De igual modo fueron los bautistas particulares quienes restauraron la práctica del bautismo por inmersión desde 1641. Ahí están los bautistas particulares. Hacemos la pregunta, ¿cómo surgen los bautistas particulares? A través de un proceso que duró cerca de una década, en el que participaron varias iglesias de convicciones puritanas. Eso es algo que debemos tener presente. Salieron de varias iglesias de convicciones puritanas. ¿De dónde salieron estas iglesias? Salieron de una congregación separatista moderada que fue establecida en Londres en 1616 y que llegó a ser conocida como la iglesia de Jacob Latrobe Jesse. Es decir, de esta iglesia salen los bautistas particulares. La iglesia se llamó así por sus tres pastores, Enrique Jacob, Juan Latrobe y Enrique Jesse. Así que de ahí venimos nosotros, los bautistas particulares. El asunto era que cerca del 1630 el tema del bautismo fue un
un asunto candente en el medio de estas iglesias y hubo esos problemas. No solo por quién era bautizado, sino quién podía administrar el bautismo. Y entonces eso ocasionó diferencia y de una forma amigable. Fíjese, de una forma amigable estas personas se salieron de esa iglesia y entonces formaron otros grupos. Leo algo aquí interesante. En 1633, de una forma amistosa, un grupo salió de la iglesia, a los cuales se añadieron andando el tiempo Samuel Eaton y Ricardo Blum, quien tomaron la decisión de bautizarse de nuevo. Otro grupo salió en 1638, cuyo primer pastor fue Juan Spilsbury, el cual se fusionó un año más tarde con la congregación de Eaton, dando como resultado la primera iglesia bautista particular propiamente dicha. Fíjese, propiamente dicha, calvinista en teología y bautista en su eclesiología. Pero faltaba algo más, faltaba un paso más. Y hasta 1639 la iglesia pastoreada por Spilsbury aún bautizaba por aspersión. Pero él fue ayudado por Richard Blum y entonces él pudo entender por qué era importante bautizar por inmersión, y entendió eso y bueno, dice que a partir de 1640 esta práctica fue eventualmente adoptada por todas las iglesias bautistas inglesas, incluyendo las generales. Es decir, que empezaron a bautizar por inmersión, como hacemos nosotros hoy en día. Así que los primeros bautistas, aquellos estaban en esa lucha, pero todavía no bautizaban por inmersión. Pero vemos aquí que fue en 1640 cuando todas las iglesias que había ya en ese momento adoptaron esa forma como la manera establecida en las Escrituras. En 1644 se formó otra congregación pastoreada por Hansel Knollys. Fue un excelente líder que hizo muy bien a los bautistas particulares de 1617. Y un año más tarde fue publicado un documento en defensa del bautismo, escrito por él y en el cual también participó William Keffin y Benjamin Cox. Y ese fue un documento en el que ellos explicaban y defendían de una forma contundente por qué ellos bautizaban de esa manera. Y ellos hacían ver que en las Escrituras no había razón ninguna para bautizar infantes y que el bautismo bíblico, verdaderamente bíblico, era por aspersión, por inmersión. Fíjense cómo decían, por lo tanto, aquellos que bautizan infantes están añadiendo a los mandamientos de las Escrituras y de hecho robando a Cristo su honor como rey y legislador. Eso era algo de lo que ellos plasmaron allí en su libro. Otro líder prominente de este periodo fue Benjamin Keash, quien perteneció primeramente a los bautistas generales, pero después adoptó la teología reformada, se hizo calvinista y entonces se unió a los bautistas particulares, haciendo mucho bien a la iglesia. Se piensa que este fue la persona que introdujo el canto congregacional en las iglesias bautistas. La ortodoxia doctrinal de los bautistas. Ahí está. Se puede ver a partir del carácter bíblico de sus dos confesiones. Ahí nosotros podemos apreciar la ortodoxia cuando nosotros leemos y estudiamos las confesiones de fe. Porque las confesiones de fe no es el libro inspirado. El libro inspirado para nosotros es la Biblia. Pero una buena confesión de fe que exprese las verdades bíblicas, no tenemos por qué dejar de usarla. Es decir, que es correcto usarla siempre y cuando esa confesión de fe exprese los principios que emanan de la palabra de Dios. Y ese es el caso con las dos confesiones de fe bautistas. La primera que ellos hicieron, que fue más sencilla, que tenía 53 artículos, y la segunda confesión de fe, que es la que nosotros tenemos hoy en día y usamos. Vamos a ver entonces algo acerca de la ortodoxia doctrinal de los bautistas particulares. La primera confesión bautista de fe de Londres de 1644.
Al principio de 1640 había 7 iglesias bautistas particulares en Londres y unas 40 más fuera de la capital. Estas 7 iglesias estadounidenses aprovecharon la libertad política y religiosa que disfrutaban los separatistas en ese momento para aclarar algunos malos entendidos con respecto a los bautistas, ya que muchos lo asociaban con el ala radical del movimiento anabaptista del continente, mientras otros lo acusaban de arminianismo, pelagianismo y anarquía. Así nació la primera confesión bautista de Londres de 1644. Y cabe resaltar que esta confesión es primera que la confesión de Westminster. Si usted se fija, esta confesión surgió antes que la confesión de Westminster. Esta confesión fue revisada y presentada al Parlamento en 1646, teniendo como título lo siguiente. Ahí dice, una confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo que son llamadas comúnmente, pero de forma injustificada, anabaptistas, publicada con el fin de vindicar la verdad, instruir a quienes la desconocen y aclarar aquellas calumnias que tan a menudo les son lanzadas de manera injustificada tanto en la prensa como en el púlpito. Es contundente la declaración que ellos le pusieron en la carátula a esa confesión. No hay chance para decir que venimos de los anabaptistas, hermano. No hay chance. En la historia, esa confesión está diciendo todo lo contrario. Fíjese que ellos, una de las razones para hacer esa confesión fue propiamente eso, aclarar qué era lo que ellos creían y para no ser confundidos con otros grupos que tenían doctrinas extrañas, tenían doctrinas heréticas. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué es importante esto que está diciendo Daniel de los anabaptistas? ¿Qué es lo que pasa? En el siglo XX, la iglesia bautista fue preeminentemente arminiana. Así que toman a John Smith como el originador de los bautistas, para poder decir nuestros antecedentes son arminianos. Y toman a los anabaptistas como una bandera, porque los anabaptistas, aparte de bastante anárquicos, también eran de teología arminiana. Cuando nosotros vamos a la historia, como bien explicó Daniel, nuestros antecedentes tienen que ver con los bautistas particulares. O sea, nuestros antecedentes teológicos son calvinistas. La iglesia, los bautistas generales, como dijo Daniel, desaparecieron. Así que es importante esta declaración que ellos hacen porque nos separa completamente de los anabaptistas. Yo no quisiera que me compararan con ellos, como los primeros bautistas particulares tampoco querían, por la historia de los anabaptistas y por lo que los anabaptistas creían. Entonces, es importante entender esto, porque a lo mejor esto no le sirve de mucho a usted, pero si un día usted empieza a discipular a alguien y de pronto él te dice que los bautistas fuimos arminianos, usted tiene una base histórica para decir, no, es que en realidad nuestros antecedentes son calvinistas. Si en el siglo XX fueron preeminentemente arminianos, se debe a una desviación de ellos, no porque la historia nos indique eso. Entonces, de ahí que es importante que entendamos nuestros orígenes, porque es parte también de la controversia que nosotros tenemos hacia afuera. Y eso es algo importante. Los historiadores que yo citamos en la primera teoría, si tuvieran un ejemplar de esta confesión, no sé cómo ellos pudieran ver, porque ahí ellos claramente están tratando de separarse, de hacer ver que no los confundan con los anabaptistas. De hecho, el nombre que les pusieron a ellos, el nombre de bautista, era una abreviatura del nombre anabaptista, porque los anabaptistas quiere decir rebautizadores. Ellos creían que las personas debían creer y ser bautizados, no infantes, estaban en contra del bautismo de infantes, pero entonces los rebautizaban. Los bautistas sencillamente estaban en contra también del bautismo de infantes, pero eso no quiere decir que eso nos una, ese simple hecho nos una a nosotros, nos haga pensar que nosotros salimos de ellos. Como hemos estado viendo, no salimos de los anabaptistas. La historia no corrobora eso. Y es algo que nosotros entonces no tenemos que
Es algo que no tenemos que aceptar. Ahí esta misma confesión lo dice. Y ellos hicieron esa confesión para desmarcarse porque estaban siendo acusados como de anabaptistas. Como dijo Joel, los anabaptistas tampoco creían en el gobierno, no respetaban las leyes. Y eso fue una cosa que generó muchos problemas. Y aquí vamos a leer algo que ellos dijeron ahí en esta confesión, que ellos dijeron acerca propiamente de este asunto. Así que esta primera confesión tenía 53 artículos. 53 artículos. Es más pequeña que la confesión que nosotros tenemos ahora, que la segunda confesión, pero el hecho de que sea más pequeña no quiere decir que no sea buena. Era una confesión bastante contundente y fue al parecer elaborada por John Spilsbury, William Keffin y Samuel Richardson. Ahora, veamos algunos de los artículos de esta primera confesión de los bautistas ingleses. Fíjese, del artículo 21 al artículo 32 tratan el tema de la salvación y plantean una perspectiva totalmente calvinista. Una perspectiva totalmente calvinista. Por ejemplo, el artículo 21, ahí está, el artículo 21 dice lo siguiente: la muerte de Cristo, mediante su muerte, compró salvación para los elegidos que Dios Padre le entregó. Solo estos tienen interés en Él y mantienen comunión con Él, toda vez que Él intercede ante el Padre por ellos. Solo a ellos Dios aplica esta redención mediante su Espíritu, así como solo a ellos y a ningún otro es otorgada la dádiva de vida eterna. Es decir, a ningún otro, solo a aquellos que han sido elegidos, a aquellos que Dios llama. Así que son totalmente calvinistas, en eso no nos puede quedar a nosotros ninguna duda. En el artículo 22, mire lo que dice: afirman que la fe es un don de Dios, obrada en los corazones de los elegidos por el Espíritu de Dios. Y en el artículo siguiente, que aquellos en quienes el Espíritu de Dios obra tan preciosa fe jamás se apartarán de manera total. Es decir, que estos bautistas plasmaron ahí en su primera confesión lo que ellos creían, y estas son verdades que están aquí en la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes no se pierden, hermano. La salvación no se pierde porque nosotros le pertenecemos al Señor. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y es triste ver hoy en día, hay bautistas que creen en la pérdida de la salvación. Y esa ha sido una verdad que han defendido a través de la historia. Y es una verdad no porque nosotros la defendamos, es porque está en la palabra de Dios. Si no estuviera en la palabra de Dios, pero la Biblia con toda claridad enseña que la salvación no se pierde. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Con relación al bautismo, miren lo que dice esta confesión. Dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento dada por Cristo y ha de ser efectuada en aquellos que profesen fe y que han sido así hechos discípulos. Habiendo profesado fe en Cristo, han de ser bautizados y luego participar de la cena del Señor. Es decir, que ellos creían en el bautismo de creyentes. No creían que había que bautizar infantes, que había que bautizar niños. Y lo dejaron plasmado ahí en su confesión. Y en los 5 artículos finales refutan la acusación de pertenecer al ala revolucionaria de los anabaptistas al afirmar que el poder civil es ordenado por Dios y por lo tanto debe ser obedecido. Los anabaptistas no querían respetar las leyes, el poder civil. Ellos dejaron eso claro. Hermanos, nosotros debemos, dice que los gobernantes están puestos por Dios. Nosotros debemos respetar los gobernantes, siempre y cuando las leyes que ellos pongan no vayan en contra de nuestra fe. Pero mientras ellos pongan leyes, que nosotros debemos ser respetuosos como enseña la palabra de Dios. Ahora, si las leyes van en contra de nuestra fe, nos dicen no te puedes congregar, no puedes leer la Biblia, no puedes predicar el Evangelio, entonces nosotros tenemos toda libertad para
sí hacer eso porque tenemos una autoridad superior, que es la autoridad de Dios, y a esa autoridad es que nosotros nos debemos. Entonces debemos obedecer a Dios en primer lugar. Como dijeron los apóstoles que le estaban prohibiendo que hablaran del nombre de Jesús, y ellos dijeron, juzgar si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, que nosotros tenemos que obedecer a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Pero eso no quiere decir que nosotros no respetemos las autoridades. Dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Y entonces nosotros debemos ejercer respeto a eso. Ahora, esta primera confesión de fe sirvió con un excelente propósito, el de unificar y dar dirección a las congregaciones bautistas particulares durante el periodo de 1644 a 1677. Es decir, que fue un buen documento porque les ayudó a ellos a poder marchar adelante con una cohesión doctrinal. Por eso son importantes las confesiones, como vamos a ver un poquito más adelante. Porque a veces nosotros no, porque creen en la Biblia, porque anda con una Biblia, decimos son creyentes o son cristianos, porque dice que creen en la Biblia. Esa declaración es muy general y eso necesariamente no quiere decir que sea un creyente. Quiero citar aquí un pensamiento de Justo Anderson, que lo cita Sugel en su material, y quiero dar crédito a Justo Anderson, quiero dar crédito al pastor Sugel Michelin, sobre todo porque he estado usando para esto el material de él, y bueno, algunas otras revistas y documentos sencillos, pero sobre todo el de Sugel Michelin y el de Justo Anderson es lo que más utilicé para esto. Dice Justo Anderson en su libro que a partir de la publicación de esta primera confesión de 1644 es posible trazar una línea ininterrumpida de iglesias bautistas incorporadas de una forma u otra para la promoción de una causa común con las características y prácticas parecidas a la de los bautistas en el día de hoy. Por eso, el año 1644 es una fecha importante y precisa para ser considerada como el comienzo de la denominación bautista moderna. Eso lo dice Justo Anderson, ahí en su libro de Historia de los Bautistas. Ese fue el año en que se publicó esta confesión. Entonces sería una buena fecha, ¿no?, para tener algo ya como una denominación como tal, tener ese año. Ahora, la segunda confesión de fe bautista de Londres de 1689. Ahí también nosotros podemos apreciar grandemente la ortodoxia de las iglesias bautistas. Los bautistas percibían la necesidad de identificarse a sí mismos con el gran cuerpo de iglesias no anglicanas, con las cuales compartían una gran similitud doctrinal, y a quienes los unía la persecución que se levantó contra los grupos disidentes. Entonces ellos querían hacer ver que ellos tenían cosas en común, que las diferencias eran mínimas, las diferencias eran pocas, y esa fue la razón por la que los bautistas usaron como base la confesión de fe de Westminster de 1647 como su estructura básica para la confesión de nosotros. Si bien con algunas modificaciones, porque en los puntos en que no se estaba de acuerdo con ellos, estos bautistas plasmaron, según las escrituras, lo que ellos creían. También usaron la primera confesión que ellos tenían de 1644 y también usaron la confesión de Savoy. Entonces, esa es la base doctrinal propiamente de la segunda confesión de fe de Londres, y por esa razón es que se usa la de Westminster como base, para hacer ver que no somos enemigos. Nosotros realmente no somos enemigos. Tenemos nuestras diferencias, pero tenemos más cosas que nos unen y en las que nosotros podemos estar juntos. En el prefacio de la declaración original dice en parte lo siguiente: han pasado ya muchos años desde que varios de nosotros sentimos la necesidad de publicar nuestra confesión de fe para la información y satisfacción de quienes no entendían cabalmente cuáles eran nuestros principios o que habían tenido prejuicios contra nuestra profesión, en vista de que en la actualidad esta confesión no está al alcance de todos
y de que muchos otros también han aceptado la misma verdad que contiene, juzgamos necesario juntarnos para dar un testimonio al mundo de nuestra adherencia firme a estos sanos principios. Llegamos a la conclusión de que era necesario declararnos más plena y decididamente, y no encontrando defecto en este sentido en la adoptada por la Asamblea de Westminster y después de ella por la congregacionalista Declaración de Savoy, llegamos a la conclusión que sería mejor retener el mismo orden en nuestra presente declaración de confesión, mayormente sin ninguna variación en los términos, haciendo uso de las mismas palabras de ambos. Esto hicimos para convencer a todos que no tenemos ningún deseo de dificultar la religión con palabras nuevas, sino de esa manera dar nuestro inmediato consentimiento a las palabras sanas que han sido usadas por otros antes que nosotros. En aquellas cosas en las que diferimos con otros, nos hemos expresado con toda candidez y sencillez. Nuestro propósito dista de querer crear una polémica en todo lo que hemos hecho en esta cuestión. Es decir, que ellos fueron claros y hicieron ver que era necesario tener una declaración, una confesión más amplia, más contundente y a la misma vez que les permitiera a ellos defender sus principios, porque tenemos que defender nuestros principios, pero a la misma vez manifestar que tenían muchos puntos en común, muchos puntos doctrinales iguales que otras personas y que eso les unía principalmente como hermanos. ¿Sí? En algunos escritos he visto que se nos acusa a los bautistas de haber copiado parte de la confesión de Westminster. Y yo creo que estas palabras y que cuando uno ve la historia de nuestros padres, los bautistas, uno se da cuenta de la humildad, el sentido de estar al unísono con los puritanos de distinción presbiteriana, porque los hermanos tienen que acordarse que dentro del puritanismo inglés, de la iglesia anglicana, los puritanos separatistas se dividieron de la iglesia. Algunos fueron de tendencia presbiteriana, o sea, heredaron todo aquel bautismo de infantes, y esos son los presbiterianos que hicieron la confesión de Westminster, pero otros fueron de tendencias bautistas particulares. Por ejemplo, un bautista particular muy famoso fue John Bunyan. Y estos bautistas dijeron, nosotros en lo esencial estamos de acuerdo con nuestros hermanos presbiterianos. Y en ese sentido ellos quisieron hasta usar las mismas palabras que ellos, en lo que ellos estaban de acuerdo. Pero en asuntos en desacuerdo, nosotros vemos en nuestra confesión que hay párrafos que no coinciden con la confesión de Westminster. No, nuestra confesión tiene sus diferencias con la de Westminster, pero ellos la usaron y ellos lo están diciendo por qué. Sencillamente es el deseo de hacer ver, nosotros no somos enemigos. Compartimos una pila de cosas, de doctrinas que ustedes sostienen y nosotros las sostenemos y eso nos une. Hay algunos principios como el bautismo, el gobierno de la iglesia, algunas cuestiones que no la vemos como ustedes, pero ellos lo dicen aquí, se expresaron de una forma respetuosa, ¿no? Lo hicimos y eso no tiene por qué generar ningún ambiente caldeado entre nosotros, aunque eso es lo que a veces nosotros vemos, quiero decírselo. Y de hecho esa es una razón por la que nosotros también somos reformados, aparte de ser calvinistas, porque nos dice, hay quienes nos dicen, o me decían en Facebook, no, ustedes no son reformados, ustedes no son reformados. Y entonces, y argumentaban, ¿no? Con relación a eso, los bautistas ustedes son bautistas particulares, que son calvinistas, pero no son reformados. Sí, somos bautistas particulares, no hay problema con eso, pero somos reformados porque tenemos una doctrina calvinista. Y nuestra confesión misma, la confesión de Westminster es base de nuestra confesión, solo que en puntos hay cosas que se quitan, hay cosas que se añaden, hay cosas que... Pero son pequeñeces, cuando tú ves el volumen de lo que hay ahí es poca cosa realmente lo que se ha cambiado, pero sí se ha hecho ver cuál es nuestra identidad. Se ha hecho ver cuál es nuestra identidad y eso es importante y nosotros debemos sentirnos identificados, hermanos, si somos bautistas reformados, sentirnos identificados con estos hermanos
que escribieron la confesión y que fueron nuestros antepasados, y también buscar vivir de tal manera que el nombre de Dios en primer lugar sea honrado y sea glorificado, pero a la misma vez que podamos defender nuestras creencias y nuestro nombre. Nosotros somos bautistas reformados. Yo no me avergüenzo de eso. Cuando las personas me preguntan ¿qué tú eres? Yo le digo, yo soy cristiano. Pero yo sé por dónde viene la gente. Enseguida, no, pero ¿de dónde? Le digo, tú quieres mi apellido, ¿no? Tú quieres el apellido mío. Yo soy bautista reformado. Y entonces la gente hace así. Algunos, si es pentecostal, usted sabe, se empiezan con mucha honra, ¿me entiende? No porque seamos perfectos, no es eso, pero sí queremos ir vez tras vez a las Escrituras y anunciar las verdades que están en las Escrituras. Y eso es algo bien importante para nosotros. La importancia de esto es que vemos y aprendemos lo que se llama la catolicidad evangélica. Una iglesia evangélica es una iglesia católica. Católica significa universal. Nosotros somos católicos, apostólicos y evangélicos. Por eso cuando hable de la iglesia de Roma, diga católicos de Roma, porque nosotros somos católicos. Nosotros queremos una iglesia universal que va más allá de estas paredes. Una iglesia donde están unidos todos los escogidos de Dios, de cualquier lugar del mundo, de cualquier denominación evangélica cristiana. Por un lado eso, por otro lado eso se opone a un sector de los bautistas llamado lamarquismo. El lamarquismo, que se ve mucho entre los fundamentalistas bautistas, creen que si tú no eres bautizado en un bautisterio bautista, por un ministro bautista, por agua bautista, eso no existe. Usted no es cristiano. Ellos están diciendo, los que empezaron, los bautistas entendieron que el cristianismo va más allá de un nombre bautista. Yo amo el nombre bautista. Y la razón por la que está esta clase es para que aprendamos a amar a algo que es más grande que nosotros. Y que usted pueda decir, sentir que usted es un bautista. Los reformados lo vamos a aprender a partir de la siguiente clase. Pero que usted pueda ver de dónde venimos. Una característica de las sectas, y ya termino, hermano. Una característica de las sectas es su desconexión con la historia. Usted pregunta a los testigos de Jehová y los testigos de Jehová son ellos. Y empezaron ellos no tienen conexión con la historia. Usted va a la ciencia cristiana, no tiene conexión con la historia. Y así cada una de las sectas. Aprender que nosotros no empezamos en el año 2003, cuando empezamos, hace 6 años. Es importante porque nos enseña que hay una conexión con la historia. Nosotros no inventamos esto ayer. Esta es la razón por esta clase. Y pastor, por eso a mí me han hecho la pregunta, pero ¿por qué ustedes son tan copiadores? ¿No tienen una confesión propia? A mí siempre me hacen la pregunta, porque ustedes no dicen, ustedes eran gente del seminario cuando ustedes, y porque ustedes no tienen una confesión propia. Y una de las razones por las que tenemos la confesión de 1689, que tiene 500 años, es para decir, nosotros no somos una analogía que nació hace 6 años, nosotros tenemos 500 años de historia. Bien, muy buenas las intervenciones. Bueno, debido a la opresión del momento, esta confesión fue publicada de forma anónima. Pero al promulgarse el Acta de Tolerancia en 1689, varios pastores vieron la necesidad de reunirse y de tomar acción, y entonces tuvieron 107 congregaciones representadas ahí, bautistas particulares, y entonces publicaron la confesión nuevamente. Eso es importante. De 7 iglesias que firmaron la primera confesión en el año 44, ahora, 107. Ahora, años después, ya eran más de 100 iglesias. Sí, eran, bueno, 100 y pico iglesias, 107 iglesias al parecer, y estuvieron presentes ahí. Y bueno, estas iglesias adoptaron, firmaron el acta con alguna ligera observación, algún ligero cambio, pero todos estuvieron de acuerdo en
en hacer esto y esa es la confesión de fe de 1689 y ha sido considerada desde entonces la clásica expresión doctrinal de los bautistas reformados en todo el mundo. Es decir, todos los bautistas reformados, eso es lo que creen, hermano. Fíjense, los bautistas generales se perdieron en el tiempo, pero hay bautistas ahora que se han degenerado, vamos a decir, que se han apartado, que no creen en las confesiones o que han querido hacer su propia confesión, han hecho resúmenes de esta confesión y irlo quitando poquita cosa y después al resumen otro resumen y cuando viene a ver te vas quedando con muy pocas cosas y entonces eso permite que vayan entrando ideas extrañas, herejías, enseñanzas que no están amparadas por las Escrituras y eso hace que entonces las iglesias se vayan apartando realmente de el propósito original de aquellos primeros creyentes, que era honrar a Dios y anunciar las verdades bíblicas de la Escritura, que debe ser el propósito de nosotros también y el propósito de todo cristiano sincero, ¿no? Porque nosotros lo que queremos honrar es a Dios. Y una forma de hacerlo es siendo celoso en anunciar todo el consejo de Dios. La confesión, como dije hace un rato, no es inspirada, pero es una herramienta, es un instrumento que nos ayuda para nosotros poder ver cuáles son esas verdades fundamentales que están ahí en las Escrituras y que nosotros no debemos perder de vista. Y nos ayuda entonces, al tener esa confesión, nos ayuda a poder proyectarnos todos de una misma forma, con una misma idea, con una misma opinión doctrinal. Sin embargo, hay quienes no han querido, porque han querido ser quizás originales, y han entonces empezado y tú ves y dices, estos son bautistas, pero ¿qué prácticas tienen? Esas prácticas no son afines con lo que nosotros tenemos en la confesión de fe de 1689, que a la vez es una expresión de lo que nosotros tenemos aquí en las Escrituras. Y eso es algo que también nosotros debemos tener presente. Esta confesión de 1689 fue adoptada por los bautistas de este país, de América del Norte, en el año 1744. Ellos le añadieron un capítulo y le hicieron algunos ligeros cambios, pero en esencia era la misma confesión de fe que ellos tenían. Ellos le llamaron la confesión de fe de Filadelfia. Y era la confesión de los bautistas aquí de Estados Unidos. Y ha habido controversia en los años pasados con relación a esto, porque hay bautistas del sur que dicen que no, que ellos no son confesionales, pero hay otros que dicen que sí y han tenido que indagar en la historia y se han percatado que sí, que las primeras iglesias bautistas en este país tenían confesiones y esta era la confesión que ellos tenían. Ahora, el legado de los bautistas particulares del siglo XVII. ¿Cuál es el legado? Y esta es la última parte de nuestra clase, nos quedan 5 minutos. Lo primero, hermano, una herencia confesional. Estos primeros bautistas vieron la necesidad de poseer parámetros doctrinales claros. Eso es lo que hace la confesión, nos da parámetros doctrinales claros. Por eso redactaron la primera confesión bautista de 1644, la cual sirvió durante varias décadas a las congregaciones bautistas particulares hasta que surgieron otros retos y circunstancias que le convencieron de la necesidad de redactar una nueva confesión, y es la segunda confesión que nosotros tenemos hoy, la de 1689. Estos hombres estaban convencidos de que los carbones de la ortodoxia son siempre necesarios para el fuego de la espiritualidad. Es decir, que ellos veían que era necesario tener las verdades bíblicas plasmadas en un documento. En un documento, porque ese documento se vuelve una cerca contra el error. Porque es muy fácil decir, no, nosotros creemos en la Biblia. Es muy general esa declaración. Los testigos de Jehová dicen eso también, como vamos a ver brevemente. Pero lamentablemente a finales del siglo XVIII surgiría en el seno de los bautistas un movimiento anticonfesional. Es decir, que a pesar de que aquellos primeros bautistas estaban a favor de la confesión, llegó un momento en que hubo bautistas que no tenían ese sentir. Y muchas veces el argumento que se usa es que nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Y que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios, y eso nosotros lo afirmamos. Este es el libro de los libros y esta es la autoridad final para nosotros. Pero si la confesión emana de las Escrituras, no hay razón para desecharla.
Si es una confesión que no está respaldada por la Biblia, entonces usted, mire, dele candela. Pero en el caso de esta confesión, no es así. Y ese movimiento anticonfesional, eso es lo que argumenta, ¿no? Que ellos tienen la Biblia y que la Biblia es su credo. Pero fíjese, cuando alguien que no tiene confesión, dice, no, porque yo no creo en las confesiones, yo lo que creo es esto, y te empieza a decir lo que él cree. Esa es su confesión de fe, hermano. No la tiene registrada en un papel, no la tiene escrita, no la tiene impresa, pero esa es su declaración de fe, lo que él te está diciendo que tiene. En el caso de nosotros, la tenemos escrita ahí, para volver a ella y para poder revisarlo y poder instruirnos cada vez más y poder prepararnos mejor. Pero ellos también, aunque no la tengan escrita, cuando ellos dicen creo esto, esa es su declaración de fe. Lo que en el caso nuestro, nosotros ya la tenemos escrita. Así que si se trata de una confesión que sea sanamente teológica, no hay ninguna razón para desecharla, porque no se está anulando la autoridad de las Escrituras con esa confesión. Al contrario, lo que estamos es defendiendo la autoridad de las Escrituras, como dice la confesión misma en su primer capítulo, la de 1689, dice, este pequeño tomo, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es decir que ahí pone las Escrituras por encima de la confesión. Está diciendo que las Sagradas Escrituras son las que constituyen la regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La confesión nunca quiere ocupar el lugar de las Escrituras. La confesión lo que quiere hacer es exaltar el lugar de la palabra de Dios. Poner la palabra de Dios en claro. Llevarnos a apreciar y a entender mejor la palabra de Dios. Porque usted abre la confesión y encuentra temas desarrollados, estudios temáticos. Usted dice que eres sobre la salvación y ahí usted encuentra un apoyo tremendo sobre ese tema de la salvación. Que si usted lee la Biblia usted lo va a encontrar, pero tiene que leer todas las Escrituras para ver todo lo que dice. Ya ellos hicieron y recopilaron sobre la salvación todo, sobre la predestinación todo, y así sobre la creación, el mayor cantidad, los mayores pasajes, y los concentraron ahí con ideas que están apoyadas por esos pasajes, y eso nos ayuda grandemente a nosotros. Spurgeon dijo, cuando editó la confesión, cuando la republicó, dice, este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en caso de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. Es decir que ahí es claro por qué se está presentando la confesión. Es para hacernos bien a nosotros, pero no como una regla autoritativa. La confesión no es la regla autoritativa para nosotros es la palabra de Dios, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. De manera que estos hombres nunca pretendieron colocar la confesión de fe por encima de las Escrituras, pero sí vieron la necesidad de poner por escrito con la mayor claridad y precisión posible lo que ellos creían que la Biblia enseña con respecto a sus doctrinas cardinales. Ellos vieron esa necesidad. Por ejemplo, cuando en el concilio de Nicea se le preguntó a Arrio si él creía en la Biblia, él dijo que sí. Y si se hubieran llevado por esa sencilla confesión, Arrio hubiera salido al suelto y no había ningún problema con él. Pero los que estaban allí eran inteligentes, entonces le preguntaron más enfáticamente que él creía sobre Cristo y su persona y su divinidad, y entonces a Arrio no le quedó otra cuestión que definirse y fue declarado hereje en ese concilio. ¿Por qué? Sencillamente porque no se llevaron por esa confesión general, yo creo en la Biblia, sino que fueron más específicos. Nosotros necesitamos ser específicos y la confesión nos ayuda a eso, hermano. Por eso le damos valor como una herramienta, pero no como una regla autoritativa. Una herencia congregacional. La iglesia local era para ellos un cuerpo visible de santos que voluntariamente acordaban caminar juntos bajo el señorío de Cristo,
Fue tal vez este concepto de la iglesia local lo que proveyó a estos primeros bautistas una singular intensidad en su adoración corporativa. Es decir, que ellos veían la iglesia como el cuerpo visible de santos que voluntariamente acordaban caminar juntos bajo la dirección de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Fíjense lo que llegó a decir Benjamin Keash. Dice, afirmaba que en la adoración pública el creyente puede experimentar el mayor parecido con el cielo y recibir las más claras manifestaciones de la belleza de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que es bueno el que pertenezcamos a una congregación, el que nosotros podamos adorar juntos, podamos estudiar juntos, porque hay bendición en eso. También expresaron claramente que las puertas de entrada para la membresía de la iglesia era el bautismo por inmersión. Fíjese, tú te bautizabas y estabas entrando a la membresía de la iglesia. Eso lo enseña la Biblia. Dice ahí en Hechos, y los que creyeron fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy en día, con el lío este de que la gente llega y dice que es creyente en el momento, te quieren bautizar. Y te bautizan, pero te dicen, no, pero no te podemos hacer miembro de la iglesia. Hasta que no pase el tiempo. Entonces no lo bautices. Si tú no crees que la persona es creyente, mira, no lo bautices. Pero lo que enseña la Biblia es que cuando tú crees, ok, te bautiza, y si te bautiza, tú vienes a ser parte de la membresía de la iglesia. Así que tenemos una herencia congregacional y debemos sentirnos como parte de esa congregación. En este sentido, de esta congregación local, debemos sentirnos parte de ella y que nos llamamos así, bautistas reformados. Sentirnos parte, sentir por aquellos hermanos que están en problemas, y sentir la necesidad de defender las verdades que nosotros creemos, sí, porque tú eres parte de esta congregación y tenemos esa herencia, y eso es lo que implica que las verdades que creemos que se enseñan aquí tienen que ser defendidas por nosotros donde quiera que nosotros nos encontremos. No porque son las verdades del pastor de la iglesia o de algún otro hermano que se para a dar clase, sino porque son las verdades bíblicas que están en las Escrituras, por eso tenemos que defenderlas. Porque esta iglesia es vocera de las enseñanzas bíblicas. Y en último lugar, hermanos, una herencia reformada. Una herencia reformada. Así como los bautistas particulares fueron cuidadosos en expresar sus distintivos doctrinales, fíjese, también se cuidaron en mostrar su total acuerdo con las grandes verdades que fueron defendidas y proclamadas por la Reforma Protestante, especialmente en lo concerniente a la salvación. Estos bautistas se veían a sí mismos como parte de un movimiento reformado, sostenido sobre la base de 3 doctrinas fundamentales: la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Eso creemos. La palabra de Dios es la autoridad definitiva para nosotros. Segundo, la justificación por la fe sola como único medio de salvación. La salvación es solo por la fe en Cristo. Por gracia únicamente, no por obras. Y en tercer lugar, la absoluta soberanía de Dios en la providencia y en la salvación. Dios es soberano en la providencia y en la salvación. Dios elige, Dios escoge quién se va a salvar. Eso creían estos creyentes y por eso esa es una herencia reformada. Nosotros podemos decir que somos reformados. ¿Somos bautistas particulares? Sí, y somos reformados también. No se deje confundir ni engañar por aquellos que quieran hacerle ver que usted no es reformado. Sí, somos reformados porque tenemos estos principios, estas verdades y por todo lo que hemos estado diciendo aquí anteriormente. Al hacer esto, los bautistas, cuando cogen la confesión de Westminster y la declaración de Savoy, y crean la confesión de Londres de 1689. Al hacer esto, los bautistas estaban declarando explícitamente su solidaridad esencial con otros grupos reformados. Fíjese, ellos lo que estaban haciendo con eso era demostrando que había una solidaridad con ellos. Como ya dijimos anteriormente, mire, no somos
contrario, no estamos en bandos opuestos. Somos hermanos, aunque podamos tener algunas diferencias, pero somos hermanos. Lo que los unía a estos creyentes era, al final de cuentas, más significativo que aquellas cosas en las que estaban divididos. Y eso es algo a tener en cuenta. Dice el pastor Sam Waldron, hablando de esto, este proceder nos enseña que estos respetados padres en la fe no daban importancia a la originalidad y que por el contrario valoraban la unidad y los senderos bien probados de la doctrina. No eran demasiado buenos o demasiado listos o tan originales como para que tuvieran que expresar su propia fe en su propia manera peculiar. No, por el contrario, deseaban mostrar su unidad con sus hermanos reformados y puritanos. Es decir, que lo que ellos querían era que estaban unidos con los reformados, con aquellos que sostenían las doctrinas bíblicas. Y más adelante, Sam Waldron añade, con cuánta frecuencia grupos pequeños, aislados y despreciados bautistas reformados y otros cristianos reformados han reaccionado, enfatizando excesivamente sus distintivos y manifestando ser vulnerables a toda clase de peculiaridades y excentricidades. A veces eso es lo que pasa. Reafirmamos las individualidades, las cosas que nos definen y no las que nos unen. He visto eso en los últimos años entre las iglesias bautistas reformadas y las iglesias presbiterianas. He visto mucho eso. Se ha hecho un énfasis, sobre todo de parte de los presbiterianos, en lo que nos separa. En los asuntos que nos separa, eso es lo que ellos continuamente quieren, cuando más bien debiéramos estar unidos. Estamos en una misma lucha, porque hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y eso tenemos que tenerlo presente nosotros para no cometer el mismo error. Sin traicionar nuestras convicciones, debemos enfatizar nuestra unidad de espíritu con otros cristianos conservadores. Fíjese, sin traicionar nuestros principios, pero debemos defender la unidad de espíritu con otros creyentes. Aunque defendamos, yo creo en el bautismo por inmersión, o yo creo en el gobierno así, o yo creo esto. Lo podemos defender con respeto, no hay que ofender a nadie. Con respeto, mira, yo te respeto tu postura, pero yo pienso así. Y esto es lo que yo veo en las Escrituras. Debemos aprender a hacer eso, pero debemos compartir con otros creyentes. Y como dice Judas 3, nosotros, hermanos, tenemos que estar listos para defender la fe una vez dada a los santos. Así que como creyentes debemos de hacer eso. Y de manera conclusiva leo algo que escribió Sugel. Dice que por la gracia de Dios y para su gloria continúen levantándose en nuestra generación iglesias que sepan valorar este legado de aquellos que corrieron la carrera antes que nosotros, sin idolatrarlo, fíjese, nada de idolatría, pero imitando su disposición a llevar el principio de sola escritura hasta sus últimas consecuencias, sin importar el costo. Hermano, eso era un distintivo de estos creyentes, de estos bautistas particulares. Por ello ellos se separaron por el principio de sola escritura, porque vieron que había cosas en la iglesia que no eran conformes a las escrituras, y eso fue lo que los hizo separarse y organizarse después como iglesia, donde sí pudieran estar esos principios vigentes y pudieran ser predicados y enseñados. Nosotros debemos amar la historia sin idolatría, debemos amar a nuestros antepasados y debemos luchar, como hemos dicho, por la fe una vez dada a los santos. Luchar ardientemente, luchar ferozmente por la fe dada a los santos. Así que debemos amar y respetar a nuestros antepasados, a esta denominación, a esta iglesia bautista reformada a la que nosotros pertenecemos, y debemos hacerlo identificándonos bien con lo que nosotros creemos. Esa es la forma de dar respeto, identificándonos con
lo que creemos, defendiendo lo que nosotros creemos. Que Dios nos bendiga, vamos a orar y así terminamos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y te pedimos que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes, Señor, a ser fieles y a defender en todo tiempo el principio de sola escritura, como hicieron aquellos puritanos, como hicieron también aquellos primeros bautistas, Señor, del siglo XVII. Ayúdanos a nosotros a seguir adelante en el mundo en que tú nos has permitido vivir con sus nuevos retos, pero permite que no ocultemos la verdad, ni que escondamos la verdad, sino que podamos ser valientes como ellos lo fueron y podamos anunciar la verdad. Y si fuera necesario, Señor, ayúdanos también a sufrir por esta verdad. Padre, danos valor para hacerlo. No permitas que seamos cobardes. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de tu evangelio, Señor, en todo momento. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir adelante como iglesia. Y permite que siempre podamos estar ancladas a los principios, Señor, de las Escrituras. A las verdades, Señor, que las Escrituras enseñan. Y que de las cuales nuestra confesión de fe de 1689 se hace eco, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Y síguenos bendiciendo en este día. En el nombre de Cristo, amén.